Bueno, eh, el tema de la charla de hoy es un tema muy recurrente en todos los círculos de, de cualquier práctica espiritual. Nosotros lo titulamos El Dhamma es un lugar para esconderse en signo de pregunta. eh, y en realidad, un poco la idea de la charla es observar el Dhamma desde varios puntos de vista, ¿sí? Esto viene en relación a las otras dos charlas que hicimos en enero y febrero. O sea, son como, si uno escucha las tres charlas, se va a dar cuenta que tiene como están concatenadas, son temas que están en relación. Cuando uno ha tenido una inquietud en su vida y por eso decide comenzar un entrenamiento espiritual de cualquier índole, prueba. Se toma unos meses con esa práctica o por ahí un año y luego va observando si eso le hace bien en el sentido de que le trae cualidades benéficas a la propia mente y a su conducta, entonces esto es una buena práctica para continuar. ¿Qué va pasando cuando en general uno va profundizando en una práctica? Y eso ya no es una cuestión de meses, sino es una cuestión de años. Nos suele ocurrir muchas veces, no digo que este sea el caso siempre, que uno profundiza en una práctica y empieza a esconderse detrás de esa práctica. Es decir, empieza a dar por sentado lo que dice el fundador de esa práctica o los maestros que siguieron después ese fundador como si fueran verdades, o mismo las escrituras o los sutras en el caso del budismo, y lo damos como algo verdadero, porque como nos sentimos bien debe ser verdad. Y en gran parte ahí hay una cosa muy importante, ¿verdad? Yo me voy sintiendo bien y cuando por ahí hago algo en relación contradictorio a la enseñanza, por ahí me encuentro con que no me siento tan bien. Tengo como una comprobación empírica. Sin embargo, sin embargo, el Buda advierte de una manera muy, primero describe de qué se trata el Dhamma en este caso, ¿no? El Dhamma tiene 6 características. Entre esas características, dice, es para que uno vaya y experimente por sí mismo. O sea, para que uno vaya y vea el Dhamma. Esta enseñanza es buena en el principio, buena en el medio, buena en el final, como el Buda lo describe. El Buda no dice que tomes la palabra de él, ni la palabra de un maestro, ni siquiera que tomes los suttas como tal, sino que vos tenés que experimentarlo por vos mismo. Mientras eso no suceda, la enseñanza es algo que de alguna manera uno lo vive como algo exterior o como una imposición, ¿sí? A veces las enseñanzas son espirituales, son vividas como una imposición externa. Esto siempre es el caso con los bien afamados preceptos, ¿no? Uno siente que el precepto es algo a cumplir que limita mi conducta. Y en realidad el precepto viene a ayudarte a comprender de qué se trata una conducta con menos conflictos. Pero a veces es difícil ver esto. ¿Por qué si yo estoy mal y me siento enojado no puedo insultar a los cuatro vientos? Esencialmente porque la mente se pone en un estado cada vez peor y cada vez te sentís peor. Y cada vez que vos insultás porque estás enojado, lo único que haces es alimentar verbalmente lo que en tu mente ya surgió, que es el enojo. ¿Por qué no puedo engañar a mi pareja si salgo una noche y encuentro que una mujer o un hombre me atraen? ¿Por qué no puedo hacer lo que siento si total ella no se va a enterar o él no se va a enterar? Si todo fluye con esta persona. Por la sencilla razón de que no existe un evento aislado en la vida. Esto es lo que nosotros tenemos que entender.
En eso está basado la idea de los preceptos, que no hay una cosa aislada, un evento aislado que no tiene relación con nada. Cada acto que yo tengo, cada intención que yo tengo va a tener un fruto y me va a relacionar el pasado, el presente y el futuro de una manera, si soy muy atento, que lo voy a poder ver claramente. Entonces, el precepto viene a limitarme o viene a llamarme la atención con respecto a cuál es mi estado mental cuando actúo en la vida. Y cuando digo esto, no estoy hablando solo del karma, digo, hay un dicho cristiano que dice cosecharás lo que siembras. Está muy clara la cosa, ¿sí? En ese sentido, las- la semilla en el budismo es considerado chitta, el estado mental. El campo es el karma, ¿sí? Que son las acciones, las intenciones que tenemos. Y la avidez es el alimento para que surja esa semilla. Por eso uno tiene que prestar mucha atención cuál es el estado mental que uno tiene a la hora de actuar. Dicho esto y sin alejarnos tantos del tema, ocurre que a veces yo estoy haciendo una práctica con la cual me siento cómodo, practiqué 3 o 4 años, estoy muy bien con eso, y estuvo y está muy bien, y no quiero indagar más allá de eso. ¿Eso está mal? No, no está mal ni está bien. Cada uno decide hasta dónde quiere practicar y cada uno decide también, en ese sentido, la profundidad que puede tener ese cambio. El Buda ofrece una profundidad considerable porque nos dice que el objetivo o la meta del entrenamiento budista es el abandono completo del sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento no tenga más las condiciones en la mente para surgir. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo eso, es un objetivo bastante alto, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nos refugiamos en el Dhamma, y no digo nos refugiamos en el buen sentido, sino nos escondemos en el Dhamma, es yo tengo practico esta tradición espiritual que es mejor que la tuya. ¿Qué haces, Tere? ¿Cómo andás? ¿Sí? Empiezo a comparar las religiones o las tradiciones porque esto es mejor, que aquello es peor. Y en realidad uno lo que tiene que entender que cada persona elige una tradición espiritual con una cuestión de afinidad. A veces es por educación o mandato paterno, está claro, pero a veces es por afinidad o no elegir ninguna. Esa afinidad hay que respetarla porque en realidad muchas veces antes de juzgar uno tiene que observar por qué esa persona, cuáles fueron las causas y las condiciones para que esa persona eligiera esa tradición y por ahí esa tradición le trajo alivio. El asunto es cuando uno empieza a tener ideas muy cerradas con respecto a la propia enseñanza. Y esto es el tema de la charla. Hago esta introducción para llegar al tema que nos toca. Cuando yo me empiezo a encerrar en que mi práctica es buena y otra práctica es mala. Les voy a contar, lo primero, vamos a leer, les voy a contar una pequeña historia, luego les voy a leer un extracto de un sutta y luego les voy a leer un sutta, partes de un sutta más largo. ¿Sí? La primera historia que les voy a contar es la historia de Sariputta. Sariputta era el discípulo principal del Buda, el general del Dhamma, le decían, eh, y era un hombre particularmente inteligente. Es decir, los arahants, que son personas que se han liberado del sufrimiento, tienen características distintas, como cualquier persona. Sariputta tenía una capacidad, lo que se llama dentro del budismo, él había logrado los 4 conocimientos analíticos, que son 4 posibilidades de analizar la enseñanza de una manera muy precisa y poder enseñar de una manera muy precisa. Sariputta, antes de ser Sariputta, eh,
se encuentra, luego de estar más de 20 años con su amigo Colita, que era después Mahamogalana, que era el segundo discípulo principal, vagando por India, buscando un maestro que les enseñara de alguna manera cuál era el objetivo de la vida santa. Y durante un tiempo largo estuvieron con un maestro que era lo que se llaman eh, negacionistas, ¿sí? Es decir, no se enredaban o no se involucraban en ninguna clase de doctrina o práctica más que mantenerse al margen de todas. Escéptico. Escépticos. Ahí está, gracias. En un momento, Sariputta estaba en la feria del pueblo y ve a un monje pasar, que era el venerable Asashi, y se queda asombrado de la postura que tenía, de lo que emanaba el monje. Este Asashi era uno de los primeros 5 arahants. Y se queda pasmado por lo que irradiaba. Iba con su cuenco, el venerable Asashi, y estaba aguardando pacientemente a que un laico llenara el bol de comida. Y se queda tan prendado de la imagen que se acerca, ¿no? Y le pregunta, ¿quién es tu maestro y qué es lo que enseña? Y el venerable Asashi dice, mira, no es el momento, estoy en la ronda de comida, no es el momento de hacer esta pregunta. Bueno, le insiste 2 veces más, como es tradicional, y le dice que él es discípulo de, del Buda. Entonces le pide que por favor enséñame algo. Y le dice, mira, yo no te puedo enseñar porque recién estoy conociendo esto, aunque ya estaba liberado, muy humildemente, le dice que él no le puede enseñar. Y le insiste hasta que al final el venerable Asashi le dice, le cita unos versos que es lo que enseña la doctrina del gran recluso, es que todo aquello que surge cesa. Y cuando le dice simplemente esta frase, Sariputta entra en la corriente, ¿sí? O sea, logra el primer nivel de santidad. Y luego le dice otros 2 versos y con eso gana el fruto de la entrada en la corriente. Bueno, lo que para uno les toma 30 años, al venerable Sariputta le tomó una frase, ¿sí? No, Bueno, le tomó todos esos 20 años también. le tomó esos 20 años más todas Anduvo, las vidas anteriores. claro. Bueno, luego de eso lo va a ver al Buda, ¿no? Y el Buda le dice, va con Moggallana, con los dos, dice, ahí vienen mis 2 discípulos principales. Y le da una práctica a cada uno. Moggallana anda el rapidito de los dos y en una semana logra el arajantado. Y Sariputta, que era el lento, tarda 15 días. Los comentarios dicen que tardó 15 días porque, como iba a ser el discípulo principal, su mente tenía que estar refinada y liberada en un nivel muy alto. Bueno, y acá es donde entra la historia que tiene que ver con la charla. Sariputta estaba, ¿cómo ocurre esto en Sariputta? ¿Cómo llega al arajantado? Sariputta estaba abanicándolo al Buda y el Buda le estaba dando una charla del Dhamma al sobrino de, de Sariputta. Y mientras Sariputta estaba abanicándolo, se da cuenta que el Buda está enseñándole el Dhamma a su sobrino, pero en el mismo momento que le está enseñando, Sariputta se da cuenta que el Buda no está apegado a su propia doctrina. Y cuando logra entender eso, se transforma en un arahant. Y esto enseña algo muy interesante, porque lo que nos muestra es que el Dhamma, la enseñanza, es un vehículo, no un lugar justamente para esconderse, y menos un lugar para no indagarse a uno mismo. Es decir, que uno tiene que constantemente estar indagándose en su propia práctica, porque los cambios que produce la práctica no son de la cara para afuera, son de la cara para adentro, son cambios que se producen en la mente. Entonces, les voy a leer un fragmento de un sutta
que es el sermón sobre el símil de la serpiente, desde el Majjhima Nikaya número 22, que habla de lo siguiente. Monjes, os explicaré que la enseñanza es como una balsa, que sirve para cruzar y no para agarrarse a ella. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable señor, les contestaron los monjes, y el bienaventurado dijo, monjes, imaginad un hombre que ya va de camino y llega a una gran extensión de agua. En esta orilla hay peligro y temor, en la otra hay seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. El hombre podría pensar, en verdad que esta es una gran extensión de agua, en esta orilla hay peligro y temor, en la otra hay seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. Y si recogiera hierbas, palos, ramas y hojas, construyera una balsa y llevado por ella impulsándola con manos y pies, consiguiese cruzar felizmente a la otra orilla. Luego, monjes, ese hombre tras recoger hierbas, palos, ramas y hojas y construir una balsa, llevado por ella impulsándola con manos y pies, cruza felizmente hasta la otra orilla. Entonces, monjes, ese hombre tras cruzar y haber llegado a la otra orilla podría pensar, esta balsa me ha sido muy útil. Gracias a ella y el esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzarla felizmente a la otra orilla. Y si me la pusiera encima de la cabeza, o me la cargara al hombro y siguiera mi camino por donde quiera, ¿qué os parece, monjes? ¿Este hombre, al hacer eso, estaría procediendo como es debido con la balsa? No, venerable señor. Monjes, ¿qué tendría que hacer ese hombre con la balsa para proceder como es debido? Ese hombre que ha cruzado, que ha llegado a la otra orilla, debería pensar lo siguiente. Muy útil me ha sido esta balsa. Gracias a ella y al esfuerzo que que he hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y si la dejara en tierra firme o atracada o a la deriva y siguiera mi camino por donde quiera, monjes, al hacer eso, ese hombre procede como es debido con la balsa. La enseñanza que yo predico es como una balsa, para cruzar y no para agarrarse a ella. Monjes, el símil de la balsa, al entender el símil de la balsa, tenéis que renunciar hasta a las cosas buenas, por no decir a las cosas malas. Monjes, las opiniones tienen 6 fundamentos. ¿Cuáles son? He aquí que un hombre común, sin instruir, que no respeta a los nobles, que no está versado ni educado en su enseñanza, que no respeta a los hombres de mérito, que no está versado ni educado en su enseñanza, concibe la forma material como esto es mío, este soy yo, este es mi yo, concibe las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales como este es mi yo, este soy yo, esto es mío, lo que es visto, oído, sentido, conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente, como esto es mío, este soy yo, este es mi yo. Y también este fundamento de las opiniones, este es el mundo y esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré por siempre. Eso también lo concibe, esto es mío, este soy yo, esto es mi yo. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Primero habla del Dhamma y lo compara con una balsa. Y lo que dice es que aferrarse a eso, por supuesto que está hablando de un arahant. Una vez que uno logra el arahantado, permanecer apegado al Dhamma no tiene ningún sentido, porque el Dhamma ha cumplido su objetivo, ¿sí? Mientras tanto, uno tiene que seguir estudiando el Dhamma. Y cuando digo estudiando no es leyendo, sino practicando en la vida cotidiana y meditando para poder llegar a abandonar el Dhamma como balsa. Y luego habla de las opiniones, ¿sí? Y es muy interesante esto, y esto tiene que ver con el sutta que viene, porque si bien uno a veces se refugia o se esconde, mejor dicho, en las enseñanzas,
Lo que en realidad está haciendo uno es escondiéndose en su propia opinión, de lo que yo creo que son las enseñanzas, de lo que yo creo que es lo que está bien o de lo que yo creo que es lo que está mal. Si ustedes piensan un poco esto, las opiniones es el lugar donde uno se esconde para no aceptar muchas veces lo que uno siente. Piensen un poco en esto. En líneas generales es, yo me siento bien porque, y surge una opinión. Yo me siento mal porque, y surge una opinión. Ese porque y esa opinión es donde yo me escondo. Si yo justifico cómo me siento, si yo le creo una historia a eso y lo justifico, deja de ser importante el estado mental para ser más importante la opinión que tengo respecto a ese estado mental. Esa opinión, esa justificación es apego y es el lugar donde me escondo. O sea, que el Dhamma no es que sea un lugar para esconderse, sino que las propias opiniones de lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que está mal, también es un lugar donde uno se esconde. Y cuando digo que uno se esconde es la justificación para que uno se deje de indagar y empezar a tomar por absoluto lo que otros dicen. El mejor ejemplo que les puedo dar son todas las guerras y atrocidades que se hicieron en nombre de la religión. Las atrocidades que se hacen en nombre de una doctrina política. Ese es un lugar, o sea, un fanático de cualquier índole. Es una persona que se esconde, que tiene un profundo miedo y que no tolera ser indagado, Inclusive en nombre de la ciencia. inclusive en nombre de cualquier doctrina que uno haga, no importa en nombre de qué. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la identificación con eso. Esto es mío, este soy yo, esto es mi yo. Y la opinión es un tesoro para uno, porque si yo opino tal cosa, soy una buena persona. Si yo opino tal otra, soy una persona inteligente, voy a ser una persona reconocida, voy a ser, y ahí aparecen todas las variedades de apegos que uno tiene. Entonces nos damos cuenta de que en realidad uno se esconde en una tradición espiritual porque en realidad no está tomando esa tradición espiritual como un vehículo para indagarse y crecer. Y cuando digo crecer es cultivar la mente para desarrollarla a tal punto que nos permita abandonar el sufrimiento y ver la realidad tal cual es. Digo esto, especialmente les estoy hablando esto a todos, pero a los que están haciendo el retiro en este momento, que es un retiro tan particular donde estamos haciendo justamente hincapié en las actividades cotidianas para que se den cuenta que el trabajo que tienen no es que sea un trabajo arduo, es el trabajo que hay que hacer. Cuando a uno de ustedes dicen, y algunos ya me lo han dicho, ay, qué difícil, cómo me cuesta observar las cosas en la vida cotidiana, es muy difícil. ¿Qué están haciendo? Justificando el esconderse. No se tienen que esconder, tienen que usar el lema del gaucho cuando les viene eso. El lema del gaucho es sale de la pulpería y dice, no importa cuántas haya de la pulpería adentro, sino que vayan saliendo. Y los espera con el facón, desenvainados. ¿Qué significa eso? No importa lo que pase en la mente, no importa los obstáculos que hayan, vayan saliendo. Es mejor que vayan saliendo. Es mejor que aparezcan y uno los abandone a que uno los oculte y los mande al fondo de la mente justificándose. Entonces yo me enojo porque alguien me dijo, entonces me quedo en mis explicaciones. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy escondiendo. ¿Por qué justifico? Porque me duele. Nada más. Porque sufro. Entonces quiero justificar el sufrimiento. ¿Por qué hacemos eso? Porque somos seres humanos y nuestra mente, con esa justificación, de alguna manera aplaca
de manera mentirosa el sufrimiento. Les quiero dar otro ejemplo muy crudo. Cuando muere un hijo, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? La gente se muere. No hay por qué. Y empezamos a buscar una explicación, y más buscamos una explicación, más dolor nos causamos. Cuando nos pasa una cosa así, tenemos un accidente y nos pasa algo que nos deja inválidos, cuando nos echan del trabajo, cuando nos pasa algo que verdaderamente nos golpea, nos preguntamos por qué. Cuando nos separamos de una persona querida, empezamos a buscar explicaciones en vez de aceptar que nos sentimos como que estamos sufriendo, pero nos queremos esconder en una explicación para aplacar el sufrimiento. Y lo que no nos damos cuenta es que lo aumentamos. En vez de abrirnos a esa situación en ese momento y dejar ir el estado mental malsano, llevar la mente al amor benevolente, ¿y qué va a pasar? Va a volver ese estado malsano, porque es muy fuerte, porque estamos muy apegados. Lo que nos muestra la fuerza de la emoción momentánea es la potencia del apego que tenemos. Y va a volver a visitarnos y nos va a desafiar nuestra paciencia, nos va a desafiar nuestra determinación, nos va a desafiar nuestro amor por nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta de que la opinión es un templo profano, no un templo sagrado, lamentablemente. Cuando la opinión no está colocada en un sentido práctico, es extremadamente destructiva. ¿Entienden lo que les quiero decir con un sentido práctico? Tiene que ser directo. Cuando la opinión se basa en empezar a especular, el daño ya empezó, ya hay duda. Ya hay duda, ya hay un estado mental malsano. Hay que ser muy, muy, y acá me permito, muy marcial en este sentido. No dejen que la mente se meta a hacer roles para adelante y para atrás sobre un tema porque se van a marear y se van a encontrar que son títeres de las emociones producidas por ese pensamiento. Como dice el Majjhima Nikaya número 18, el pastel de Mel. Hay una sensación, ¿sí? Surge de ahí una percepción. ¿Esto es agradable o esto es desagradable? Ni bien surge la percepción, ¿qué surge? Pensar acerca de esto que es agradable y desagradable. Entonces tenemos sensación, percepción, que le pone nombre a la sensación. Empiezo a pensar. Cuando empiezo a pensar, ¿qué pasa? La mente prolifera y esos pensamientos no terminan nunca más, surgen y surgen y surgen. Y esos pensamientos asedian a la persona, de manera que empieza a sentirse con la cabeza apretada. ¿Entienden por qué que los que sufren sean libres de sufrimiento y que los aterrorizados intrépidos sean, que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio? Esa frase, esta es maravillosa, esa estrofa. Ok. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, que puedan abandonar el sufrimiento, que que los aterrorizados intrépidos sean. O sea que el Dhamma invita a ser valiente. El aterrorizado teme porque hay algo oculto. De lo que no se da dando cuenta es que hay algo oculto adentro. Hay algo sombrío que no puede ver. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que siente lo puede sentir como algo abrumador. Entonces la explicación trata de poner un paño frío, pero un paño es algo que oculta algo, lo vuelve a ocultar. Esto significa que yo tengo que ir contra todo lo que siento y abrir el pecho y decir, quiero sentir. No, quiere decir que cuando estoy meditando o en la vida cotidiana, tengo que estar atento a qué surge en la mente, qué estado mental tengo. Y tengo que aprender que si ese estado mental es malsano, dejarlo ir y volver a un estado sano. Eso es atención plena.
Entonces, ahora les voy a leer un extracto, porque es muy largo, de un sutta, que es del Diga Nikaya número 23. Diga Nikaya son los sermones largos, que es el Payasi Sutta. Payasi es un príncipe, eh, y este es un sutta que tiene muchos símiles, ¿sí? En realidad es un sutta que se dedica a los símiles, y les voy a dar algunos para que vean qué interesante es el intercambio que hay entre el príncipe Payasi y un Arahant que se llama el venerable Kumara Kasyapa. Se le llama Kumara Kasyapa para diferenciarlo de Maha Kasyapa, que era como el tercer discípulo en Este es el importancia. joven, Este es el joven, claro, es el Kumara, Kumara, el joven o el el muchacho. muchacho, ¿no? Que por ahí no tiene nada que ver, por ahí cuando dio este sutta era un hombre ya muy avanzado, pero le quedó ese nombre, ¿no? Bueno, les pongo un poco en contexto, ¿sí? Este príncipe eh, le había surgido el siguiente punto de vista, ¿no? Dice, mientras estaba sentado allí, el príncipe Payasi le dijo al venerable Kumara Kasyapa, Maestro Kasyapa, yo sostengo esta opinión y este punto de vista. No existe otro mundo ni seres que nacen allí espontáneamente, tampoco hay frutos ni resultados de las buenas o las malas acciones. ¿Sí? Ustedes saben, o por ahí no, que este es una visión errónea dentro del budismo, una visión errónea mundana, así se la describe, ¿sí? Entonces, fíjense la primera explicación que le da, ¿no? Bien, príncipe, yo nunca vi ni escuché a alguien que sostuviera semejante opinión y punto de vista. ¿Y cómo es que puede sostener esto? No existe otro mundo, ni seres que nacen allí espontáneamente, y tampoco hay frutos ni resultados de las buenas o malas acciones. En cuanto a esto, le haré una repregunta, respóndala como mejor le parezca. ¿Qué piensa, príncipe? ¿El sol y la luna son de este mundo o de otro mundo? ¿Son dioses o seres humanos? El sol y la luna, maestro Casiapa, son del otro mundo, no de este, y son dioses, no seres humanos. Eso le responde el príncipe. Entonces, príncipe, debería más bien considerar esto. Existe otro mundo y los seres nacen allí espontáneamente. También hay frutos y resultados de las buenas y malas acciones. Acá el sutta podría terminar, ¿no? Pero continúa. A pesar de todo lo que pueda decir al respecto el maestro Casiapa, yo aún pienso lo mismo. Bueno, ¿tiene alguna otra prueba que puede establecer esta afirmación? Le pregunta el venerable. Sí tengo. ¿Y cuál es, príncipe? He tenido amigos, maestro Casiapa, compañeros, parientes y familiares, que han tomado la vida, han tomado lo que no les ha sido dado, cometieron actos sexuales ilícitos, mintieron, calumniaron, usaron palabras abusivas y frívolas, fueron codiciosos, llenos de odio y sostuvieron falsos puntos de vista. Y finalmente se enfermaron en el sufrimiento mortal y dolor, y cuando yo comprendía que no iban a recuperarse de estas enfermedades, me acerqué a ellos y les decía, de acuerdo con la opinión de ciertos brahmanes y hombres hogareños, aquel que rompe los preceptos, cuando se disuelve el cuerpo, después de la muerte, renacen en un lugar desafortunado, en un mal destino, en el mundo bajo, incluso en el infierno. Ahora bien, le dice, ustedes quebrantaron los preceptos, y si estos brahmanes y ascetas tienen razón, les espera un mal destino. Si estas cosas les pasan, cuando ustedes renazcan en ese mal destino, vengan a contármelo. Eso dice el príncipe. No sé, cuando ustedes renazcan como demonios o fantasmas, aparézcanse a mí y vengan a decírmelo. Está muy bien, Es ¿sí? Es práctico. práctico. El Dice, a príncipe ver, es si esto es práctico. así, vení, aparece como demonio. Bueno, Una orden de príncipe, exacto, básicamente. exacto. Vienen y me lo cuentan. Bueno, entonces el venerable Casiapa dice, bueno, yo te voy a contar un símil, porque la gente inteligente aprende con símiles, ¿no? Y le dice, imagínate que unos hombres atrapen a un ladrón en el robo, ¿sí? Y te lo traen a vos y te dicen, señor, este ladrón ha sido atrapado robando. Hay que sentenciarlo como a vos te parezca. Y vos respondés, bueno, átenle las manos atrás con una fuerte correa, rápenle la cabeza,
llévenlo al son de los tambores de calle a calle, sacarlo de la ciudad por la puerta sur y al sur de la ciudad, en el lugar de ejecución, le cortan la cabeza. E imagino acto seguido que eh, los guardias te dicen, muy bien, señor, llevan al lugar de la ejecución, donde le cortarían la cabeza, y allí el ladrón les dice la siguiente petición. Señores ejecutores, esperen un momento, por favor, tengo que ir primero a visitar a mis amigos y compañeros, a mis parientes y familiares de este pueblo y de aquella ciudad. Y después de visitarlos voy a volver. ¿Crees, príncipe, que le otorgarían el permiso a este hablador o le cortarían la cabeza? No, no le otorgarían el permiso, venerable, le dice, le cortarían la cabeza allí mismo. Pero si este ladrón, príncipe, no puede escaparse de sus ejecutores humanos, ¿cómo cree que sus amigos o compañeros, parientes, familiares, después de la muerte, estando en el mal destino, puedan ganar el permiso de parte de los guardianes del infierno? Si no puede escapar de los ejecutores humanos, ¿cómo va a poder escapar de los guardianes del infierno? Imagínense que este hombre en el infierno le dice a sus guardianes, permitidme salir del infierno un ratito, que tengo que ir a hablar con el príncipe para contarle, después voy a volver. Por eso el príncipe debería considerar si esto es, si lo que está sosteniendo es así. Nota aclaratoria, ¿no? No es que no hay nadie que a uno lo retenga en el infierno, pero es tan fuerte el conflicto de haber roto los preceptos y la cantidad de culpa que se genera en la mente que uno mismo no se puede perdonar lo que hizo. En realidad el guardián no te prohíbe de ir, pero la visión está tan confundida como cuando uno tiene un estado mental de furia asesina o de engaño o de mentira muy fuerte que tiene que sostener. Está tan confundida la mente que uno no puede abandonar ese estado. Por eso, regocíjense de haber nacido como humanos. Bueno, pese a este interesante ejemplo, él le dice, a pesar de todo lo que puede decir el maestro Cassiapa, yo sigo sosteniendo lo mismo. Bueno, entonces ahora el príncipe le da el ejemplo contrario. Le dice que bueno, que él tiene amigos y conocidos que siguen los preceptos, que lo cumplen. Entonces, eh, que se enfermaron en un momento y que se van a morir. Entonces le dice, bueno, como ustedes están por morir y han cumplido los preceptos y han sido gente muy generosa y muy bondadosa, ustedes cuando se mueran seguramente van a renacer como devas. Si esto es así, les pido que por favor, ¿no? Me vengan a avisar. Existe otro mundo. Entonces el venerable Cassiapa le dice, ¿no? Bueno, te voy a decir un símil. Imagínate que un hombre se cayese en un pozo de cieno. ¿Saben lo que es el cieno? Bueno, es el barro podrido que tiene un olor terrible. Bueno, eh, y usted dijera a sus hombres, sacad a aquel hombre del pozo. Entonces los hombres lo hiciesen así, y luego si usted les dijera, cepillad el fango que corre en el cuerpo de ese hombre, con los bambúes partidos, y luego aplicad ahora shampoo al cuerpo de este hombre y hacerle un masaje con el polvo del shampoo amarillo. Frótenle con aceite, báñenlo 3 veces usando el jabón en polvo, y luego arreglen su cabello, pónganle una buena vestimenta, ahora cúbrenlo con costosas guirnaldas y costosos ungüentos, ¿sí? Llévenlo ahora al palacio y háganlo disfrutar de los placeres de los 5 sentidos. Ellos hacen esto, ¿no? Y después de haber sido bañado, afeitado, con el pelo arreglado, bien vestido, adornado, vestido de blanco y llevado al palacio a disfrutar de los placeres sensuales, aquel hombre estaría deseoso de hundirse otra vez de cabeza en el pozo de cieno. Y no. ¿Y por qué no? Y porque el cieno, maestro Callapa, es considerado repulsivo, maloliente y hediondo. De la misma manera, príncipe, los devas consideran a los seres humanos como repulsivos, malolientes y hediondos. De hecho, entre los devas nos somos conocidos como los apestositos. Es literal, ¿eh? Los apestositos. El olor de los hombres repele a los devas desde más de 100 leguas, sobre todo por nuestros intestinos. ¿Cómo cree entonces que sus amigos y compañeros, sus parientes y familiares, habiendo guardado los preceptos y habiendo renacido como un feliz
En un feliz destino volverán a visitarte. Bueno, pese a que le da este símil, el príncipe le dice que no, que todavía él sostiene lo mismo. Bueno, entonces ahora le da un ejemplo en particular, que es la gente que cumple los preceptos pero renace en el Tahuatinsa. El Tahuatinsa es el segundo cielo que está por encima del plano humano, ¿no? El Tahuatinsa es los dioses, el reino de los 33 dioses. Este reino de los 33 dioses es el equivalente al Olimpo, al Valhalla, ¿sí? A Asgard, tiene ese mismo nivel. En el budismo se lo llama Saka, se lo conoce como Zeus, Odín, tiene otros nombres también. Y le pide lo mismo a los amigos, "Che, si se mueren y aparecen ahí en el Tahuatinsa, vénganme a ver un ratito y díganme, che, existe". Bueno, entonces el venerable Casiapa le da la siguiente respuesta. Le dice, ¿qué opina, príncipe? Aquello que para seres humanos, que es un siglo, el equivalente a un siglo, para el reino de los 33 dioses es como un día y una noche. Es decir, que un día humano, un día, perdón, en el reino de los dioses, de estos dioses, equivale a 100 años nuestros. 30 semejantes noches y días hacen un mes, o sea que son 3000 años nuestros. Y 12 semejantes meses hacen de ellos un año, es decir, 35.600 años. Un año para ellos son 35.600 años para nosotros. Ellos viven 1000 de estos años, que creo que da 3.560.000 años, si no me equivoco. Un montón de tiempo viven. E imagine que aquellos a quienes usted le habló y que los que alcanzaron el renacimiento en el cielo de los 33 dioses, se les ocurriese esto: quedémonos 2 o 3 días acá, regocijándonos en este cielo, para disfrutar de los placeres de los 5 sentidos, y luego vayamos junto al príncipe Payasi para contarles que existe otro mundo, este y otro mundo. Y que los seres nacen allí espontáneamente y que también hay frutos y resultados de las buenas o malas acciones. ¿Podrían ellos hacerlo así? Ciertamente no, maestro Casiapa, porque entonces ya no estaríamos en esta vida. Bueno, entonces este hombre no deja de perder esta opinión que tiene, ¿sí? Pero acá le hace la repregunta, y fíjense lo que le pregunta. Pero, ¿quién le dijo, maestro Casiapa, que existen estos 33 dioses o que estos dioses viven tantos años? O sea, ¿cómo sabe de esto? Nosotros no le creemos cuando dice esas cosas. Bien por el príncipe. ¿Qué es esto lo que le digo? Él está pegado a su no creer, a su propia opinión. Entonces, cuando el maestro le dice esto, le dice, yo no te creo. ¿Por qué tengo que creerte? ¿Porque vos lo decís? Porque sos un arajante. Yo no lo vi. Entonces, el venerable Casiapa le da la siguiente explicación. Imagina entonces, príncipe, a un hombre ciego que no puede ver objetos oscuros ni brillantes, azules, amarillos, rojos ni marrones, cosas que son lisas ni ásperas, no puede ver las estrellas, el sol y la luna. Y si ese hombre dijera, estas cosas no existen, ni hay nadie que pueda verlas, yo no las conozco, no las puedo ver, luego, por entonces, estas cosas no existen. ¿Estaría hablando correctamente? Ciertamente no. Pero no obstante, usted habla de la misma manera como aquel hombre de la parábola, ¿no? Pero ¿quién dijo, dice usted, príncipe, que existen estos 33 dioses o estos dioses viven tantos años? ¿No? Aquellos ascetas y brahmanes, le responde el venerable, que se apartan de la soledad a los remotos bosques donde es difícil escuchar ruidos y sonidos, que moran allí meditando, ardientes, forzados, recluidos, purificando el ojo divino, mantienen la purificación del ojo divino que supera al ojo humano, ven ambos mundos, ven tanto este mundo como el venidero. Es esta la manera, príncipe, que aquel otro mundo puede ser visto y aquellos seres renaciendo espontáneamente. De esta manera ha de ser visto el otro mundo y no como usted se lo imagina, con los ojos carnales. Por eso, príncipe, admita que hay otro mundo, igual que hay fruto y resultado de las buenas y malas acciones. Bueno, a pesar de esto, el príncipe dice que no, que sigue sosteniendo.
Y acá les voy a dar el último de los símiles, que es muy interesante. Les voy a dar dos más. El primero dice esto. He aquí, maestro Casiapa, que veo algunos ascetas y brahmanes que observan la moralidad y se conducen rectamente, que desean vivir y no morir, que buscan la felicidad y evitan el sufrimiento. Entonces pienso así, si estos buenos ascetas y brahmanes conociesen esto, después de la muerte estaremos mejor, entonces estos buenos amigos tomarían alguna poción venenosa, se apuñalarían a sí mismos, podrían fin a sí mismos colgándose o se arrojarían al precipicio. Pero es porque no saben si después de la vida o la muerte estarían mejor, desean vivir y no morir, y buscan la felicidad y evitan el sufrimiento. Esta es la evidencia, maestro Casiapa, de que no existe otro mundo ni seres que renacen allí espontáneamente, ni que tampoco hay frutos ni resultados de las buenas o malas acciones. Está bien, ¿eh? El príncipe tiene sus visiones y se las sostiene de una manera, ¿vieron? Está muy bien. Pensó bastante en el tema. Pensó en el tema, claro. No es que, no es solo un panelista de un programa de opinión. Bueno, entonces le da un símil. Y miren lo que le dice. Había una vez príncipe un Brahman que tenía dos esposas. De una tuvo un hijo de unos 12 años y la otra estaba embarazada, cerca de dar a luz. Cuando este Brahman falleció, entonces el muchacho le dijo a su madrastra, cualquier tesoro que haya, señora, granos, oro, plata, todo esto es mío. No hay nada que sea tuyo, señora, porque yo soy heredero de mi padre. Entonces la señora del Brahman respondió, espere, señorito, hasta que nazca el niño o la niña. Si será varón, le pertenecerá una parte. Y si será niña, te va a esperar para ser tu esposa. La madre no se quería quedar en la calle. Pero por segunda vez, bueno, el muchacho repite y ella le dice lo mismo. Lo dice por tercera vez y este muchacho mantiene su opinión. Entonces la mujer del Brahman tomó una espada, entró a su aposento y se abrió el vientre, diciendo, si esta es la única manera de ver si este es varón o una niña, lo haré. Sin embargo, ella destruyó su propia vida y la vida del infante. Siempre ejemplos tan amorosos, ¿no? Igualmente, perdió las riquezas de una manera tonta y necia. Buscando la herencia, se encontró con la ruina y el desastre. Por estar pensando en el futuro, arruina el presente. De la misma manera, príncipe, sería tonto y necio aquel que buscase el otro mundo sin sabiduría. Aquellos ascetas que observan la moralidad y se conducen rectamente no fuerzan la madurez de aquello que está aún inmaduro. Ellos, siendo sabios, esperan aquella madurez. La vida es provechosa para aquellos brahmanes porque mientras más dura pueden producir el mérito más abundante para el bienestar y la felicidad de muchos, por la compasión por el mundo, para el bien, el bienestar y la felicidad de los devas y seres humanos. Por eso, príncipe, admita que hay otro mundo, al igual que hay fruto y resultado de buenas o malas acciones. Es interesante este símil, ¿sí? Para no andar buscando en el futuro, creyendo que el presente que tenemos es peor. Esto lo hablábamos el jueves en la meditación. Vivimos en la cresta de la ola, solo que no nos damos cuenta que estamos en la cresta de la ola. Creemos que el futuro va a ser mejor y cometemos un grave error de apreciación y de perspectiva. Tenemos que volver el presente como un estado de bienestar y para eso se requiere un esfuerzo, un noble esfuerzo, porque eso va a dar fruto en el futuro. Entonces no me preocupo por el futuro, me preocupo por el presente. Es decir, me ocupo del presente, no me preocupo del presente, me ocupo de cómo está mi mente aquí y ahora. Eso va a dar su fruto por sí mismo, naturalmente al futuro. Ocupémonos de ahora y van a ver que el futuro se ocupa solo. Muy bien, pero el Principito seguía con su opinión. ¿Sí? Bueno, después da otro símil muy interesante sobre el tema del alma, ¿no? En el cual comenta esto de
que tratan de ver si hay un alma, que por supuesto el venerable Casiapa lo tira todo por la borda con varios símiles, da varias, varios símiles al respecto, da un símil muy interesante con respecto a una trompeta. Y es muy interesante esto porque ciertas tradiciones sostienen que el alma se puede ver, ¿sí? Y es muy interesante porque el venerable no habla nada de eso, ni siquiera con el ojo divino, porque en realidad no existe el alma es un concepto. El alma es otra forma de decir yo o esencia. Es un concepto que forja la mente. Y una cosa es ver, ver un fenómeno y otra cosa es interpretar ese fenómeno. Bien, y les voy a dar el último que me parece muy interesante, porque es con el cual cierra el sutta. Denme un segundo. Finalmente, el príncipe le dice que él no quiere abandonar esta opinión porque esta es la opinión que él sostuvo frente a otros reyes, frente a sus pares, y que si él cambia de opinión lo van a considerar un cabeza de chorlito, ¿no? La La reputación. reputación, que es donde aglutina muchas veces la opinión personal, ¿no? Yo aún no puedo renunciar, le dice a este pernicioso punto de vista, porque yo quedaría con una imagen de mí mismo de ira, desprecio y rencor, ¿no? Entonces le va a compartir un símil, ¿no? Dice, había unos hombres, van dos personas que van por la campiña y uno de esos hombres le dijo a su compañero, vamos a aquella campiña, amigo, tal vez encontremos algún tesoro. Y los dos hombres van a la campiña y se encuentran con un pedazo de cáñamo, ¿sí? Y los dos hacen un bollito con ese pedazo de cáñamo y siguen recorriendo diferentes partes del país. Entonces, van a otro lugar y uno encuentra una tela hecha de cáñamo. Entonces uno de ellos abandona el cáñamo salvaje y toma la tela. Y el otro dice, no, yo no voy a abandonar este cáñamo salvaje, vos quedate con la tela. Después van a otro campo y se encuentran, que en vez de encontrarse con una tela de cáñamo, se encuentran con uno, unas vasijas hechas de cáñamo. Entonces uno tira la tela, se agarra la vasija, el otro sigue con el cáñamo salvaje. Después van a otro lado y encuentran una vasija de barro. Y así va pasando. Luego de la vasija de barro, uno encuentra una vasija de bronce, después se encuentra una vasija de plata y finalmente encuentra una vasija de oro. Y siempre es el mismo el que va cambiando, va dejando lo viejo y tomando lo nuevo, y otro que se queda con el cáñamo salvaje en la mano. Cuando retornan al pueblo, uno viene con una vasija de oro y sus familiares lo reciben con gran alegría, y el otro con el cáñamo salvaje y los parientes lo insultan en todos los idiomas. Entonces ahí el venerable Casiapa le dice que el príncipe se está comportando de esa manera, de una manera necia, pese a que va encontrando que se les está explicando de una manera muy directa y de una forma muy clara cómo abandonar una opinión que es mala, sigue en la mano, sigue aferrado, escondido detrás de un puñado de cáñamo salvaje, en vez de ir abandonando e ir observando que frente a un nuevo cambio, que ese cambio debe ser observado por la persona y reflexionado por la persona que le trae bienestar,
sea capaz de ir abandonando un estado mental malsano o una opinión errónea e ir de a poquito cultivando y desarrollando una visión, un punto de vista correcto o una perspectiva cada vez más armónica de la vida. Bueno, para contarles cómo termina el sutta, finalmente el príncipe abandona su punto de vista, le dice que en realidad ya lo había abandonado cuando le dio el primer ejemplo, pero le gustó tanto los símiles y las historias que por eso hizo la repregunta, ¿no? Sin embargo, sin embargo, invita a los monjes y les da de comer una comida apestosa y le da una tela desbastada, toda desbrozada, y su mayordomo le dice que eso es una falta de respeto para los monjes. Entonces, eh, el príncipe le dice, bueno, hacelo como a vos te parezca. Entonces el mayordomo prepara una comida rica, les da tela a los monjes, y cuando muere, el príncipe renace en el reino de los cuatro grandes reyes, que es justo el que está encima del humano, y el mayordomo en la de los 33 dioses. Entonces, él se acerca a, a su, a su heredero y le explica, che, cuando hagan las limosnas, háganlo bien, no lo hagan como hice yo, sin amor, sin dedicación, porque hay un resultado de eso. Mi mayordomo que lo hizo bien ahora está arriba mío. Bueno, con esto en realidad lo que les quería ilustrarles es este tema de escondernos en la opinión personal. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, extremadamente cuidadosos y no escondernos en nuestras propias opiniones creyendo que son verdades absolutas. De hecho, la práctica del Dhamma es para eso, para revisar nuestras propias opiniones que son lo que engendra nuestras tendencias habituales y que dan como lugar al sufrimiento. Bueno, muy bien. Ahora es el momento de las preguntas. Mientras piensan las preguntas, si es que tienen, les vamos comentando. El viernes que viene comenzamos un pequeño curso de 4 encuentros con Maru, los dos juntos, para meditadores principiantes, aquellos que desean ver de qué se trata la meditación, especialmente la meditación Twin. Son los viernes a las 19:30. Así que si conocen a alguien que esté interesado en el tema, es una actividad online. ¿Sí? Luego también el domingo 30 de marzo es la jornada de meditación de este mes. Aquellos que tienen ganas de participar son bienvenidos. También les cuento que se puede hacer remoto. Ya Diego es un asiduo participante de las jornadas. ¿Sí? Cada uno lo puede hacer en su casa y luego por ahí si quieren tener una entrevista conmigo, pueden tenerla vía online. Y por ahora no tengo más novedades. Seguimos con la meditación Los los miércoles miércoles online, la y los jueves meditación presencial presencial. todos los jueves, avanzando con el libro. Bueno, cuéntenme, a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hablamos, de su propia práctica. Yo sí puedo comentar algo del símil de la balsa, que mientras lo decías, siempre se me viene en mente eso, ¿no? Con respecto a ese símil, que la balsa es algo, además, que uno tiene que construir con sus propias manos, no solo, no solo hacerla con los brazos y las piernas, hacerla moverse a través del río, sino construirla con sus propias manos. Y me parece que es como muy claro el símil en ese sentido de que hay un esfuerzo de voluntad muy grande de nosotros, de parte nuestra, para realmente entender lo que tenemos que entender para cruzar a la otra orilla y hacerlo por nosotros mismos, más allá de que tengamos guías, que tengamos ayuda, que podamos leer los suttas, que podamos
compartir con otros practicantes que por ahí tengan más, más experiencia o lo que sea, depende en gran parte de nosotros. Y siempre que lo volvemos a leer, sí se me viene eso. Es muy importante. Con respecto a a lo de la opinión personal, me acuerdo que cuando nosotros charlamos de estas charlas, la verdad es que cuando las armamos, lo que hablamos mucho es de esta cuestión de esconderse eh, en el sentido este de refugiarse uno en sus propias opiniones perniciosas sobre todo, y sostenerlas y no darse cuenta de lo que dijiste al final, todas las emociones negativas que nos llevan a acciones todavía más negativas, mentales, verbales o físicas, donde nos producimos un montón de sufrimiento. Porque pareciera que opinar sobre algo es como inocuo, es como, bueno, es mi opinión, qué sé yo, está bien, pero no. Después cuando viene todo lo demás, pareciera que lo demás, de repente surge miedo como si fuera de la nada. De repente surge vergüenza como si fuera de la nada, pero no surge de la nada. Está surgiendo de esas opiniones. Es muy difícil darse cuenta de eso en un principio, pero es algo que tenemos que tener como muy en cuenta, si no nos olvidamos de qué se trata esto. Y la otra cuestión es esto de ni siquiera reconocer lo que sentimos, ni siquiera reconocer que nos sentimos, que tenemos miedo, que estamos enojados, que, ¿qué quiero decir? Está surgiendo enojo en la mente, está surgiendo miedo en la mente, está surgiendo vergüenza en la mente en ese momento, ¿sí? Pero tampoco surge de la nada, fue cultivado. Bien, Una de las cosas que ustedes se pueden dar cuenta es cuando ustedes tienen una opinión repetida sobre una persona. tal cual. Esta persona es buena, esta La persona es crítica. mala, esta persona tiene este problema con esto, y repiten. Cuando la mente vuelve al mismo lugar, ese tipo de obsesión es una etiqueta que uno puso que no termina de ser claro. No estamos entendiendo que la persona actúa sobre condiciones que cambian continuamente, que puede tener conductas que parecen repetidas, pero al no observar, no me doy cuenta de esas condiciones. Y cuando digo persona, digo uno mismo, ¿eh? No, quiero ser muy claro, esa persona siempre hace eso, siempre hace eso, y vos lo que no estás viendo es, esta persona siempre critica igual a esa persona. Sos vos la que está diciendo siempre lo mismo, o el que está diciendo siempre lo mismo sobre eso. Hay dos personas ahí que están repitiendo, que están repitiendo un patrón. Alguien que lo hace y alguien que critica. Estoy mencionando esto porque es muy fácil personalizar las cosas. Es el default que tiene la mente. Y para salir de ese default se necesita mucha paciencia, mucha observación, una profunda calma y un cultivo continuo de la atención. Cuando la atención llega a estar cultivada en una suficiente medida, se van a dar cuenta de que las personas que ustedes veían de cierta manera, las van a ver como si fueran otras personas, que nunca como si nunca las hubieran conocido. Y lo que se acaban de dar cuenta cuando pasa eso es que la opinión que ustedes tenían cerrada acá desapareció, la abandonaron y pueden ver una persona en un montón de facetas. Cuando digo facetas, digo condiciones que van cambiando y que hacen que esa persona actúe de muchas maneras.
Y eso se aplica a nosotros mismos también cuando nos vemos en justamente esas situaciones donde no vemos la salida, donde siempre parece que estamos como en un circuito haciendo siempre lo mismo y no encontramos. ¿Cuántas veces vienen personas y te dicen, no, es que no tengo opción, es que no tengo opción, mi única opción era hacer esto? No, no es así. Si viene alguien y te pone un revólver acá y te dice haz esto o aquello, y vos decís no tenía opción, sí, podés decirle apretar el gatillo. Opción hay siempre. Es que no vemos la opción y eso es lo que hace que se ponga ¿Entienden lo todo que muy quiero difícil. entienden lo que quiero decirle? En la mente siempre hay opción. Eso es lo que la hace tan maravillosa y tan terrible. Porque el samsara es una manera de funcionamiento de la mente. No es un lugar. Es un lugar y es una manera de funcionar la mente. ¿Qué es el samsara? Quiero, 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 quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Yo soy, yo soy. Yo quiero ser, yo voy a ser. Eso es samsara. Avidez. Cuando la mente abandona esa forma de funcionamiento, ¿cuándo es eso? Cuando yo reconozco esa avidez, cuando la abandono y me relajo. Cuando me relajo, acaban de frenar el samsara. En ese momento. Acaban de frenar la reacción. La dejaron ir. No la alimentaron. Pero eso dura un segundo, con suerte. Bien. Un segundo está compuesto por cientos de miles de pulsos de conciencia. Sí, imagínense la cantidad de intenciones que tuvieron en ese segundo. Buenísimo. Sonríe, ¿sí? Vuelvo a meta. Entonces la mente en todo ese trabajo que estoy haciendo está cultivando un estado mental saludable, calmo, sereno y agudo que me permite seguir profundizando en esta visión. Bueno, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Eh, Nada, mientras nos contabas todo esto, a mí se me ocurría pensar, digo, eh, detrás de una opinión nunca hay nada, detrás de una opinión todo lo que hay es algo negativo. ¿Cómo, cómo puedo ver yo cuando tengo una conclusión? Eso es lo que yo por ahí llamo una opinión, con una conclusión eh, a través de evaluar ciertas premisas, llego a una conclusión. Es una opinión mía. Está reflejando el filtro con el que yo veo las cosas, me Sí. parece. Y está mal darme cuenta de eso y decir, ah, mira, a través de esta opinión que yo estoy dando, me estoy dando cuenta de cómo yo estoy viendo esto en particular, pero está, no sé cómo ponerlo en palabras bien, pero ¿está mal tener ese ejercicio? no, Eh, no hay nada de No, no malo. una opinión, no me refiero simplemente a una opinión de decir, de criticar y hablar por hablar, ay, mira, tal No, hizo pero tal. por No, ejemplo, no, no yo me lo refiero a hago eso porque, así. Yo llegué a la conclusión que esta es la mejor forma de hacerlo y yo lo hago así. Suponete, mm, cualquier cosa que lavo los platos así, no sé. Y esta es la sí, forma de lavar los platos. Ahora, cuando viene sí. otra persona y entra a tu cocina y se ofrece a lavar los platos y los lava de otra manera, y vos entras en conflicto con esa persona, No, claro, ahí es simplemente clarísimo hace las que, o cosas de otra sea, manera, ese es el problema, ¿no? Que vos, está, ok, ya y también está que bien. vos por ahí te endurezcas en ese lugar y no Sí, puedas perfecto, está ver que hay bien. muchas formas de lavar los platos según donde estés y qué condiciones haya. La opinión no es el problema es el apego a ella. Ahí me doy cuenta. Está bien, está bien.
ya me doy cuenta a qué apunta esto de la ¿sí? opinión. Está bien, perfecto. Está, gracias. Mm. Esto, Diego, igual tiene otro perfil importante, que es también con respecto a la opinión que yo tengo sobre mí mismo, ¿eh? Esa es la opinión más peligrosa de todas. Horrible. Hay que ser Sí, muy, pero es la más divertida esa también, sí, seguro, porque está, no sé, está bueno enfrentarse con cosas y decir, ah, mirá cómo me seguro. Hay que estoy, ser mirá que... muy atento, ¿sí? Muy atento a eso porque Pero hay la, momentitos en los que lográs darte cuenta de eso, que hay cierto disfrute en decir, ah, y por ahí, no sé, si se repite esa situación es como que la ves desde otro lado, es decir, seguro, ay, seguro. El disfrute tiene que estar en esa parte por abandonar lo ese menos me parece divertida y es medio la que me tiene enganchado. lo que tiene que servir el disfrute en tal caso es el disfrute de abandonar una opinión completamente errada sobre uno mismo. Son los lugares Sí, donde la sí, mente se sí, cierra en una conclusión que es una fantasía, ¿eh? No es una sí, fantasía, yo actué de esta manera, actué de manera desatenta, tuve un comentario cruel, eh, me olvidé tal cosa. Eso no es lo mismo decir yo soy cruel, yo soy olvidadizo. Esas claro, son cosas completamente diferentes. Yo puedo revisar la sí, acción, Claro. revisar a la persona no tiene sentido. no. Sí, muchas veces me doy cuenta que caigo después de que pasó y decir, ay, perdí la oportunidad ahí, sí, es como, onda, mu- muy pocas veces pasa que la ves de venir y lo frenas. A Ahí, mí por lo menos me pasa muy pocas veces, siempre caigo después de que me la mandé. ahí es donde te ayuda la meditación, te ayuda a dar ese Sí, pasito sí, atrás, Tener ese tiempo. tener sí, ese tiempo. sí, tal cual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a compartir mérito entonces. Que los que sufren Que los que sean libres sufren de sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados, aterrorizados, intrépidos Aterrizados, sean. intrépidos intrépidos Que los sean, sean, que afligidos los se que los afligidos despojen se de todo afligidos se despojen de dolor, despojen todo de que dolor, todo todos dolor, los que seres se todos que los todos encuentren seres los se seres alivio, encuentren encuentren que alivio, todos los alivio, que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que así mérito que hemos así hemos adquirido para el adquirido logro para de el todo adquirido logro para de el tipo logro todo de tipo todo de tipo de felicidad, que felicidad, los que seres los que seres habitan que el habitan el espacio y la espacio y tierra, la tierra, devas y devas nagas y de pero nagas gran de gran poder, poder, compartan este compartan mérito este compartan mérito nuestro y que nuestro por y que mucho por tiempo mucho que por mucho tiempo protejan la luz tiempo protejan la del protejan dispensación del la Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Muchísimas Nos gracias. vemos. Besos a todos, a todas. gracia. Chao, Gracias, chao, Maru. adiós, Chao, buen fin chao. de...